Prepara tus sentidos y dispone tu corazón. Aquí comienza Con Dios Late, el ley de la Iglesia El Camino Antofagasta. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días, damos comienzo a un nuevo capítulo de Con Dios Late, este ley dominical de la Iglesia El Camino. Como siempre, les saludamos, les damos la cordial bienvenida y desde ya voy a pedirle a Sami y Philip, mi amada esposa, que me acompañan, ¿cierto?, domingo tras domingo, que pueda saludar a quienes ya nos están viendo. Sí, como siempre, un gusto estar con ustedes en este nuevo capítulo, en esta nueva transmisión de Con Dios Late, en esta temporada, Un Corazón de Siervo. Estamos contentos de verle nuevamente, hemos tenido unos programas, Leo, hermosos, qué tiempo, hemos estado aprendiendo cómo servir a Dios con un corazón que agrade a Él. Hemos conocido testimonios de diferentes hermanos del servicio que ellos están entregando. La verdad que ha sido un tiempo hermoso de poder conocer estos corazones de siervo, así que esperemos que el día de hoy, por supuesto, también le tenemos una sorpresa grata, una gran invitada, que también vamos a conocer un poquito más acerca de su servicio en el Señor. Sí, y usted ya sabe, como siempre, compartir esta transmisión, puede dejar sus saludos ahí a través de YouTube, salúdense entre ustedes, nos saluden entre nosotros, podamos compartir y ustedes también nos pueden hacer preguntas de acuerdo a los que vamos nosotros transmitiendo en este día. Así que espero que el día de hoy sea un día muy, pero muy bendecido. Amén. Le mandamos un abrazo fraterno, como decía Sami, comparta esta transmisión. Y bueno, vamos ya a entrar a tierra derecha, ¿te parece? Por supuesto, a lo que vinimos. Vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Usted tenga el placer de invitarla. Sí, porque el día de hoy se lo van a tomar los jóvenes, la juventud de la iglesia. Me acuerdo cuando era joven. Yo también ayer. No, me ha pasado harto tiempo. Pero sí, el día de hoy vamos a estar conociendo un poquito más a una gran sierva de nuestra congregación. Yo sé que ustedes la conocen, pero para los que no, hoy día la van a conocer un poquito más. Ella es Romina Zambra y puedan saludarla. Aquí está, usted también puede saludar a la congregación. Hola, hermano. Y a las redes sociales. Sí. Hola, mundo. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Romina, ¿qué te pareció esta invitación que le estamos haciendo a este programa de Con Dios Late? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué? Para hoy. Para hoy, sí. Poder entregar quizás lo que he aprendido de Dios en relación al servicio y compartir, simplemente compartir lo que he sido bendecida. Amén. Amén. Antes de conocer un poquito acerca del servicio de Romina, ¿cierto? Nos gustaría también conocerte un poquito, que la gente te pueda conocer. Sería bueno que nos compartiera un poco acerca de cómo fue, ¿cierto?, tu experiencia, ese encuentro que tuviste con el Señor, hace cuánto tiempo, en qué lugar fue, en qué congregación, y cómo ha sido tu vida un poquito en los caminos del Señor para ya luego después entrar de lleno al servicio. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo soy creo que cristiana desde los 3 años. Ya. Mi mamá fue la que se acercó como a Dios primero. De los 4 que somos nuestra familia, mamá, papá, mi hermana mayor y yo, ella comenzó. Comenzamos en la iglesia que antes se llamaba Comunidad Cristiana. Ya. Ahí comenzamos. Yo creo que entendimiento o creer en Dios habrá sido recién como en mi adolescencia, octavo, primero medio y recién. Ya. Lo demás, obediencia, solamente obediencia a los papás. De la mano ahí. Sí, de hecho, yo cuando habrá sido la semana pasada le decía a mi mamá que hizo un trabajo como mamá así increíble, o sea, implantó lo más importante de nuestra niñez, que era Cristo. Apenas entendió y conoció a Dios, a nosotras nos metía a Jesús a Dios por las narices, por CD, congreso que había de niños, de jóvenes, ahí estábamos las dos. Pero sí, valió la pena. Acá estamos, gracias a Dios. Eso también es parte de, aunque uno no lo ve así como un servicio así tan digamos, como latente o como tan palpable, pero el trabajo que hacen los padres con sus hijos también es un servicio al Señor en su obra, porque la palabra del Señor dice hay que partir primero por casa, por los cercanos, luego ir avanzando, se me olvida que tengo el micrófono, pero luego ir avanzando, ¿cierto o no? Así es. Sí, yo también, al igual que Romina, ella cuando estaba hablando me acordaba, yo también digo, mamá, muchas gracias, porque de verdad, uno cuando es niño, quizás no lo comprende y muchas veces puede, otra vez ir a la iglesia y todo, pero de verdad estás sembrando la familia de tu mamá, tus papás, esa semilla que luego va a dar frutos, quizás no al tiro, ¿cierto? Cuando uno, pero de verdad que yo también lo viví así como tú. ¿Pero cuántos años tienes tú, Romina? 21. 21, todavía es jovencita. Sí. Cuéntanos, sigue por favor. Sigamos. Bueno, hasta ahí.
Eso después, desde octavo, primero medio, comencé como a entender a Dios, como a preguntarme en realidad. Creo que en octavo y después en cuarto tuve como estas crisis de, ay, ¿de verdad existe Dios? Y si existe Dios, ¿por qué pasa esto, Claro. esto, otro? Empezar, por ejemplo, ahí, el error en realidad humano de decir, bueno, si somos, no sé, pues familia cristiana, ¿por qué pasa esto dentro, no sé, pues de la casa? Me acuerdo que mi crisis, la última que fue en cuarto medio, pero fue conmigo, así como, ¿por qué si yo soy cristiana hago esto? Era como, ya no eran mis papás, ya no era la iglesia, no era la familia, era yo como, yo y Dios. De hecho, me acuerdo que oré y le dije, Dios, yo ya no quiero, o sea, como, no puedo decir que no creo en ti, pero hazte cargo tú, porque yo ya me aburrí de mí, literal fue eso. Porque uno ve que, por ejemplo, gente de tu edad que cree en Dios hace cosas como las que hace todo el mundo, como normales. Pero uno que tiene una crianza cristiana, no sé, con valores de la palabra, te hace ese choque. Sí. Pero es parte, obviamente, del crecimiento, del proceso de entender a Dios, el proceso de formar tu identidad cristiana, también de tomar decisiones, de ya no hacerlos por tus papás, sino hacerlo por ti. De hecho, ahí comprendí que esos como procesos de crisis son el inicio de algo grande en Dios, así como ya era necesario, como preguntarme, ¿qué onda Dios? Para poder pasar a lo siguiente era yo y Dios, o sea, Dios y yo. Ya no Romina con papás y familia, sino era Romina y Dios. Y creo que de ahí comenzó todo, gracias a Dios, como... Ascendente. Sí. La verdad es que eso yo creo que, bueno, los que nos están escuchando, yo creo que también la experiencia de nosotros es un paso importante y una etapa importante que uno también tiene que vivir. Yo creo que todo cambio te desajusta. Y cuando tú quieres entrar en ese proceso, que nosotros lo hemos vivido, de hecho, más adelante vamos a conversar acerca del retiro que tuvimos como congregación, que lo hemos estado mencionando todo este tiempo, porque es parte, ¿cierto?, fundamental de esta serie que estamos viendo, Corazón de Siervo, acerca de que hay que confrontarse en algún momento de la vida a lo que Dios quiere de uno, al propósito que Dios está estableciendo en uno. Y eso muchas veces desajusta, porque uno se cuestiona, como tú decías, acciones que uno hace, decisiones que uno toma, pasos que uno da, que uno se confronta con la palabra diciendo yo creo que no es hacia dónde debo ir, no son las decisiones que debo tomar. Entonces uno comienza a decirle al Señor, como veíamos el domingo pasado, que Él ponga en nosotros, ¿cierto?, ese deseo de poder hacer las cosas en acuerdo a los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que eso es normal, digamos. Y ideal sería que todos viviéramos esa etapa, porque ese cambio de poder reconocer de que tú estás yendo a una iglesia porque tus papás te llevan a una relación con Dios, porque ya es tu relación con Dios, ese cambio muchas veces no se ve en aquellos que van por años a la iglesia desde chiquitito. Y yo creo que eso es muy importante, porque ese es el encuentro real que uno tiene con el Señor. Sí, y bueno, yo sé que muchos jóvenes nos están viendo, sé que muchos ahí les llega el link también, muchos jóvenes cristianos y también algunos que están recién conociendo al Señor o que quieren conocer al Señor. Yo le quiero preguntar desde ese punto de vista a Romina, ¿cómo es ser cristiana en la juventud? ¿Cómo? Yo sé que me imagino que hay muchas cosas difíciles, bueno, recién hablamos de la confrontación también, pero uno como joven ¿Pero yo voy a poder responder eso? uno como joven, no sabe para todo, León, vive ciertos momentos y sabemos que ser joven, bueno, el paso de la adolescencia a la juventud es tremendo. Entonces, ¿cómo se vive? Y desde tu punto de vista. Ya, yo creo que comenzando como de lo real, comillas, como... que es como el problema que podríamos tener los jóvenes en este tiempo, y de hecho lo hablábamos ayer con la pastora, era que están avanzando tan luego las cosas de forma para mal, como en realidad dice la palabra, y son muy diferentes a lo que sale en la palabra, los principios de Dios. Sí. Entonces es literal 1 contra 1.000.000. Por ejemplo, no sé, el tema de la... de esperar quizá en santidad, quizás no hacer ciertas cosas, no porque la iglesia o la religión te diga que no, sino porque entiendes por qué no tienes que hacerla. Y yo creo que esa es una de las cosas más difíciles. Y me acuerdo que, de hecho, la Francisca Pulgar una vez lo dijo en un culto de jóvenes, o sea, en una reunión de jóvenes, que era importante darse cuenta con que uno se está llenando. Porque como joven, en realidad uno tiene un montón de redes, pues, amigos cristianos, amigos que no son cristianos. La mayor parte del tiempo pasamos con relaciones que no son cristianas, entonces es muy fácil llenarse de cosas que no tienen los principios de Dios. Entonces,
yo creo que una de las cosas que más podrían como complicarnos a jóvenes cristianos es estar como desatentos de las influencias que están en nuestro entorno. Y yo creo que solamente eso se puede como batallar o confrontar a la luz de la palabra y en intimidad, con la luz, literal es con la luz de Cristo, porque cada día va a haber más tiniebla, cada vez van a haber cosas más fuertes espiritualmente, la realidad quizás de todos los días. Y creo que eso podría ser lo más difícil, como joven ahora. Y lo bacán de ser joven y conocer a Dios esta etapa, más cuando uno quizás es soltero, es que no hay impedimento para que Dios sea tu prioridad, así como que Él sea tu todo. De hecho, no sé, pues de repente uno como joven, yo creo que todos en algún momento lo pasaron, es como que le desespera el hecho de que estar solo y ve un montón de gente así emparejada. Pero una de las cosas que aprendí gracias a Dios, como en la paternidad de Dios que me enseñó, es que esta etapa de juventud para las mujeres, para los hombres, es Él y nosotros, o sea, nada más, sin obstáculos, sin nada. Y en realidad hay más tiempo normalmente, hay menos responsabilidades, hay menos cosas que, no sé, que la vida puede empezar a ponerte porque llevamos poquito tiempo como viviendo, entonces son menos cosas. Es como que ya, el niño en sí es genial, porque ya su conciencia está todavía quizás limpia, no ha visto cosas malas en la vida que le hace cuestionar de Dios, es una tierra así fértil, así completa. El joven es casi lo mismo. Entonces encuentro que esta etapa es muy bacana, o sea, tener a Dios en la juventud es, no sé, de verdad yo le agradezco a Dios por ahora. Y también una ayuda. Bueno, qué lindas palabras lo que dice Romina, la verdad es que igual como que contrastan con la realidad de muchos jóvenes que al contrario de lo que dice ella, dicen no, soy muy joven para tener una responsabilidad o acercarme a Dios porque me falta mucho por vivir. Pero ella dice todo lo contrario, ¿te explicas? Ella dice todo lo contrario. Entonces, eso es bueno para ti que eres joven, para ti que estás en la búsqueda de Dios, tú que quizás ya tienes una relación con Dios, muy importante lo que dice ella, que la única manera de poder hacer frente a todo este bombardeo de, ¿cómo puedo decirlo?, antivalores, antiprincipios de la palabra de Dios o de lo que Dios establece, que estamos llenos de eso diariamente en redes sociales, por las noticias, conversaciones, bueno, todo a nivel normal, digamos, se ha establecido en la sociedad. La única manera de confrontar eso es en tu intimidad con Dios. A medida que tú vayas conociendo más de Dios, a medida que tú vayas conociendo de la palabra del Señor, de los propósitos que tiene para tu vida, tú vas entendiendo aquellas cosas que vienen a tu vida y tú puedes decir, no, esto no es de Dios, esto no es de Dios. Así que tremendo mensaje que Romina tremendo, muy lindo, sí, escuchaba. Y eso que dices tú, que como aprovechar la juventud y para que el Señor sea tu todo. Yo me acuerdo que en mis tiempos, yo cuando era más pequeña, bueno, no tan pequeña, sí, hace tiempo. Bueno, sigo en el mismo pueblo. Pero bueno, yo también, yo pasaba todo el día metida en la iglesia. Y claro, como dice la Romina, no tienes otras cosas que hacer, entonces ese tiempo es rico, es súper rico, y aprovecharlo ahí en las cosas del Señor, en tener una intimidad con Él, como lo dices tú. Pero también te quería preguntar, ¿qué piensas con esto de las redes sociales? Porque sé que ahora vivimos rodeados de tecnología, rodeados de las redes, la juventud pasa metida en el celular, metida en las redes sociales. Yo he visto unos videos TikTokers cristianos ahora, que también, no sé si tú lo has visto, bueno, entregan palabras, la verdad que lo que hacen es muy bueno. Pero tenemos el otro lado también, porque la gente dice, o yo le he preguntado a algunos amigos y dicen, pucha, sí, la verdad es que me gustaría leer la Biblia, que no estar ahí, pero no sé, no tengo tiempo, y lo vemos por otro lado metido ahí en las redes. ¿Cómo tú vives el tema de las redes sociales como Romina, como juventud? Yo creo que es una batalla, porque en realidad el tema de las redes sociales puede ser de mucha bendición, puede ser un canal de bendición para entregar quizás el mensaje. En algún momento cuando una persona está haciendo así, y aparece algo cristiano, algo puede entregar. Pero también puede ser mal utilizado. Y yo creo que como seres humanos, en realidad, algo casi natural de nuestro cuerpo es como satisfacernos a nivel de nuestro cerebro. Es como cualquier cosa que nos cause quizás la palabra suena muy fuerte, pero como placer, nos quedamos ahí. Sí. Entonces las redes sociales generan a nivel como fisiológico una sensación de placer. Entonces
puede estar 1, 2, 3, 4, 5 horas. Y una de las cosas que, por ejemplo, yo sí me di cuenta es que esto de no tengo tiempo es la cosa más falsa del mundo. Es que uno en realidad no sabe administrar sus tiempos y... Como valorar, aquí le da valor el tiempo. Exacto, y prefiere quedarse ahí pegado. Entonces, ya, como Romina, respecto a eso, por esa razón, por ejemplo, no tengo TikTok. Muy bien. Porque ya, por ejemplo, yo sé que el tener Instagram me consume, por ejemplo, un tiempo. Me puedo quedar quizás 1 hora y media así pegada, pero pegada quizás sentada y encuentro que ya es mucho. Fuera de que te quita quizás tiempo que tú puedas invertir en Dios, también te quita tiempo para hacer un montón de otras cosas. O sea, aprovechar, no sé, que la familia, que salir, X. Entonces, yo creo que tiene una utilidad tremenda, pero también si es que uno no sabe administrarlo bien, puede alejarte, puede entretenerte, y también hay que ser inteligente, o sea, o tener discernimiento en decir, ya, ¿cómo esto me está afectando a mí? O sea, ¿está siendo de bendición o no está siendo de bendición? En realidad, es como, hay un versículo, ya no me acuerdo, esto de que todo es lícito, no todo me conviene. Yo puedo decir que quizás algo por así, no quiere decir que el celular o el... Más, es decir, todo es lícito, no todo me conviene y no me dejaré dominar por ninguna cosa. Exacto. Entonces, muchas veces las redes sociales te dominan y ahí ya no es lícito para ti, porque fuiste dominado por algo. Exacto, eso mismo. Tremendo, por eso le quería preguntar desde su punto de vista, desde su perspectiva, porque sabemos que los jóvenes mayormente son los que estamos, ahora sí soy joven, estamos ahí en las redes sociales. Oye, Romina, pero sí hay algo que yo te quería preguntar, porque hace poco estuvimos en nuestro retiro. Sí. Corazón de Siervos, Pastores Gabriel, bueno, y ahí todos los hermanos todo que el vinieron. equipo que vino de Concepción. Tremendo, le mandamos saludos. Y yo sé que tú viviste algo especial también en ese retiro, que todos como que salimos muy llenitos, aprendimos, y la verdad es que fue hermoso ese tiempo. Pero ¿cómo lo viviste tú? Yo en realidad no iba a ir al retiro por el tema de la universidad, que era como justo un periodo como de exámenes, o sea, de prueba, era como que no voy a ir. Pero no sé quién fue que me lo pagó y fue como que ya tengo que ir. No sé todavía quién fue, así que gracias a quien me lo haya pagado. Pero ya, quizá eso fue como por parte del hombre. Pero una cosa que entendí es que ese día ya estaba escrito los planes de Dios para la gente que estuvo en ese lugar. O sea, para mucha gente fueron días de luz, de claridad en su cerebro. También fueron días en que se dio la oportunidad de libertad del corazón, de un montón de cosas. Entonces, ese retiro fue increíble, así, increíble. Para mí fue el día que Dios tenía para literal mi libertad en muchos aspectos de mi corazón, de mi mente. Entonces, en eso, como muy de Romina. Y lo otro que, de hecho, tengo muy marcadas las palabras del pastor Gabriel cuando dijo que los diseños de Dios no son utopía. Entonces, el servicio integral a la forma de Cristo no es utopía. Una iglesia conforme al diseño quizás de Dios tampoco es utopía. Uno lo puede lograr. Él contaba que llevaba como 15 años formando esto con su iglesia. Sí. Bueno, habrán años, quizás serán 15, quizás serán 20, quizás serán 5. Yo creo que igual depende de nosotros en parte. Pero fue muy bueno, muy bueno. Mucho, o era demasiado así, pero se agarró. Amén, Sí. qué tremendo. Ese retiro yo creo que para la mayoría, yo diría que para todos los que estuvimos ahí, fue de tremenda bendición. Nosotros tuvimos la oportunidad, Romina, tú no lo sabes, de recibir a los pastores en nuestra casa. Y también fue una tremenda bendición poder compartir con ellos las palabras que tenían para nosotros como matrimonio, en lo personal para mí. Así que como tú dices, la verdad es que cuando uno se dispone a poder entrar en los planes o seguir esta nube, nosotros hemos conversado con el pastor, seguir la nube de Dios, donde para nube, como lo hacía con el pueblo de Israel, ahí estamos nosotros, porque la presencia de Dios es la que va, uno entiende y uno puede recibir lo que Dios tiene preparado para su vida. Y una de las cosas importantes de eso es que el puntapié inicial, digámoslo así, en términos bien como coloquiales, es la liberación, es el poder dejar que Dios examine tu corazón para poder librarte de aquellas cosas que aún siguen siendo a veces como no sé si llamarlos como cadenas, pero como estorbo o cargas, digamos, que te impiden poder avanzar como Dios quiere que tú avances. El Señor dice que debemos depositar en Él sus cargas porque Él la hace ligera, el camino con Él es ligero. Entonces yo creo que es bueno partir
de la base de ese tema de que Dios pueda examinar el corazón y sacar todo aquello que nos impide estar así, delante del Señor, como libres completamente. Teniendo qué esa, bueno que tienes esa experiencia. Teniendo ese entendimiento que es real, el tener una vida en abundancia y libertad, o sea, eso es real, es el propósito, yo creo que más completo de Dios, porque Dios hace las cosas completas y perfectas. O sea, Dios no va a querer que seamos hijos y tengamos cosas dentro de nuestro templo, o tengamos carga, o quizás por año cosas del enemigo nos hagan daño. Dios desea que haya una vida en Él, en libertad, en abundancia, y eso es todo. Entonces, sí. Amén. Amén. Sí, bueno, estamos conversando con Romina Zambra, para los que se vienen sumando, para los que quizás están ahí comentando. Ella nos cuenta su testimonio en lo que fue el retiro y también cómo vive el ser cristiana desde la perspectiva de la juventud. Amén. Así que, Romina, te queremos dar las gracias por haber estado aquí con nosotros, por peinarme. A mí me gustaría, antes de ya, como sabemos que esta etapa tiene un límite de tiempo, pero queremos comenzar ya así, no sé, una pincelada, unos 3 minutos que nos quedan, para conversar un poquito acerca de el servicio. ¿Cómo es el servicio tuyo en el Señor, tu experiencia en esta congregación o en otra? ¿Cómo lo ves? Nosotros estamos en esta serie Un Corazón de Siervo y hemos conocido diferentes testimonios en los programas anteriores de hermanos que están sirviendo a nivel social principalmente, pero quisiéramos saber un poquito acerca de ti, de tu servicio, de cómo ves esa parte en el Señor. Ya, sí, realmente el tema del servicio yo creo que igual ha pasado como por procesos. No sé, ser cristiana desde muy chica te mete instantáneamente dentro del concepto de iglesia. Entonces, por ejemplo, desde muy chica estar sirviendo en determinados ministerios. Y acaba, por ejemplo, por responsabilidad, obediencia a los papás, obediencia quizás a los pastores, obediencia porque, no sé, hay necesidad y hay que llenar espacios. Ya, yo creo que gran parte de mi servicio de Dios hasta 2 años atrás había sido de esa forma. Que llegó a ser tan agobiante. De hecho, yo me acuerdo que la última vez, esto es una como confidencia, pero ya no lo va a hacer porque la gente va a ver. No va a salir de aquí. Una de las formas en que Dios me hizo entender que esa no era la forma en que uno tiene que servir fue en una crisis de pánico, porque yo no quería servir más, pero sentía tanta la responsabilidad y el peso que tenía que hacerlo, que seguía ahí. Fue como que, Dios, no. O sea, tú tienes que servir porque te gusta, porque tu corazón ahí vibra. O sea, Dios nos dio emociones por un propósito. O sea, no es porque sí. Es como cuando dicen que Dios no quiere robots. Exactamente lo mismo. Entonces yo creo que por mucho tiempo en mi vida serví de esa forma, por obediencia. Y obviamente me gustaba, no sé, por el tema, por ejemplo, de la danza o hablar quizás simplemente de Dios en las células también. Pero yo creo que más que nada el 80% era por responsabilidad y por cosas que imponían en uno. Hasta que Dios viene y confronta y quiebra esta verdad y comienza a mostrar y a enseñarme que el servicio, uno empezó con eso, que es algo que te guste, que vibre. Dios nos hizo con una forma determinada, con gusto determinado, cosas que quizás nos hacen felices o tocan ciertas partes como sensibles de nosotros, con un propósito. O sea, es como cuando se habla de la multiforme gracia de Dios. O sea, Dios infinito, creativo, pero deposita sus formas en cada una de las personas para armar este cuerpo. Ya, entonces era como, empieza a buscar la tuya. ¿Qué cosa te gusta? Cuando haces algo para mí, ¿qué es lo que más te hace feliz? Entonces ahí comenzó el tema como de encontrar. Y ahora sí, como de forma general, que sin mentirle la habré aprendido hace como 2 meses atrás, es que cuando uno se hace la pregunta de Dios, ¿en qué te sirvo? ¿Cuál es mi ministerio? Y la respuesta de Dios fue como mira a Jesús. O sea, Jesús, ¿qué hizo acá en la tierra? Servir, o sea, mostrar el reino de Dios, pero a través del servicio a la humanidad, siendo Dios mismo. Entonces, ¿y cuáles eran las palabras de Jesús? Que todo lo que Él hacía es lo que veía hacer o oía de Dios. Entonces, cuando uno quiere o se pregunta ¿en qué sirvo? Yo creo que ahí nos vamos a la habitación, o quizás al tema de la intimidad, y preguntarte qué es lo que yo estoy viendo de Dios, qué me está permitiendo conocer Dios de Él. Por ejemplo, no sé, pues ustedes que son adultos, que son una familia, y ven que Dios a ustedes los provee económicamente quizás de forma muy buena, muy completa. Es lo que Dios le está permitiendo conocer a ustedes.
Entonces, ¿qué hacen ustedes? Lo replican al resto. Como cuando la palabra dice, lo que por gracia recibimos, de gracia damos. Por ejemplo, yo acá en mi juventud, ¿qué es lo que me permite ver Dios a mí en mi intimidad? Es su paternidad. Yo creo que muchos de los jóvenes tenemos un montón de problemas, o tenía quizás de temas de orfandad, de problemas con los papás, bla, bla, bla. Ya, ¿qué es lo que a mí Dios me permite ver en la intimidad? A Él como papá. ¿Cuál va a ser mi servicio a la gente? Hablar del amor de Dios y entregar yo, siendo una joven, una niña de quizás de 21 años, paternidad / maternidad también, porque Dios Padre, y también muestra esta imagen como de madre que provee un montón de cosas que uno puede profundizar. Entonces, ahora realmente lo que entiendo quizás o estoy comprendiendo de servicio es lo que Dios me permite ver a mí en la intimidad, es lo que yo replico a la gente. Y es como cuando dicen, porque de repente también lo hablaban en el retiro de que uno sirve según la necesidad o lo que está viendo quizás que falta, etcétera, y uno en eso se mueve. Pero la pregunta que uno tiene que hacerse es qué está necesitando Dios que hagamos. Preguntarle a Dios antes que hacer, que uno comenzar a hacer cosas, porque quiere hacer cosas. Entonces, lo más importante es preguntarle a Dios qué es lo que tú quieres ahora, no sé, con la gente de mi edad, con la gente de la iglesia, en este tiempo, porque sabemos que Dios también se mueve por tiempos, por procesos, por etapas, eso como a nivel general. Y otra cosa que también me encantó, que vemos que Dios tan como contracultural, es tan diferente a lo que el mundo crea y también a lo que religión enseña sobre Dios, es que, por ejemplo, no sé, una persona que, no sé, también lo he visto en nuestros pastores, que de verdad una de las cosas que me encantan de ellos, es que uno cree que porque tiene, no sé, cargos, tiempo en los caminos del Señor, está como que arriba. Y uno tiene que ser servido, o como que sirve en momentos puntuales. Pero Cristo, siendo Dios mismo, yo creo que la escena o el momento que Él más enseñó sobre el servicio fue en la última cena. O sea, siendo Dios mismo, lavó pies a personas que unas horas después lo iban a negar. Él mismo, por ejemplo, sentó a Judas al lado de él, que era como el puesto más importante en ese tiempo, como de los judíos. No sé si era a la derecha o a la izquierda, pero la persona que se sentaba al lado del anfitrión era el más importante. La persona que le iba a transicionar, ¿qué hizo Jesús? Le dio el puesto de mayor importancia. Entonces, la forma de servir en el reino de Dios es muy desde abajo, muy, muy desde abajo. Y quizás para el mundo eso es, pero ¿cómo tú haces eso? Ya en el reino de Dios eso es la riqueza. O sea, ¿por qué? Porque uno tiene. Dios es algo infinito, un río quizás de abundancia, de cosas que nunca dejan de ser. Entonces, obviamente que uno va a poder dar desde Cristo mucho, y a quien necesite, en el estado en que esté, pero desde abajo uno lava los pies, uno prepara la mesa, no sé, y hay un montón de otros ejemplos de servicio. ¿Qué? Amén. Tremendo mensaje que nos deja. La tiene clara, Romina. muy clara la Sí, Romina. la verdad que hay algo que nosotros hemos aprendido en estos capítulos de Con Dios Late, el pastor lo mencionó. Una de las maneras de poder tener un corazón correcto, un servicio correcto, es estar en la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu se logra cuando tú tienes esa intimidad con el Señor, porque el Señor te va revelando sus propósitos. Yo creo que lo que dice Romina va muy de la mano con esto, porque al final ella no está sirviendo por imposición, porque hay cargos vacíos. Eso es lo que nosotros como congregación también estamos tratando de dejar, esa como estructura que por muchos años la iglesia tuvo y algunas que el día de hoy tienen. El hecho de pensar en que Dios tiene propósito y, como tú decías, planes para el día de hoy quizás sean diferentes para los planes del mañana, porque Dios en su multiforma, como tú decías, se mueve de diferentes maneras, pero en ese plan que hay, Dios tiene que revelar a los corazones dónde está el servicio. Y lo que tú dices es muy cierto para el propósito de esta congregación, cómo Dios se ha revelado a los pastores de esta congregación, que de alguna manera, siempre el pastor lo dice, nosotros como que no tenemos una planificación, pareciéramos como si fuéramos desordenados, pero en ese desorden es que Dios nos está mostrando hacia dónde ir. Y eso es lo que nosotros buscamos el día de hoy. ¿Y qué mejor servicio que servir justo donde Dios quiere que sirvamos? No haciendo otras cosas. Yo creo que eso es un buen mensaje que ha entregado Romina el día de hoy. Sí, sí, la verdad es que la tiene clara, como decía yo, está muy bien enfocada, y como joven a mí también me alegra que ella
sea así, que tenga este corazón dispuesto también y todo lo que Dios le ha mostrado a ella personalmente. Ahora sí, muchas gracias te damos, Romina. Yo ya la estaba despidiendo, pero qué tremendo, menos mal que no. Y te damos las gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que sirve también fielmente aquí la congregación El Camino. Y para ya despedirnos, no sé si les quieres enviar algún mensaje a los jóvenes que te estén viendo, a los cristianos, a los que no son cristianos, los que quieren seguir al Señor. Tú como Romina, de 21 años, esta chica que sirve aquí en la congregación El Camino. Para despedirse nomás ir cerrando. Algo cortito, que Jesús o el reino de Dios vale la pena. Y es lo que va a permanecer en todo tiempo, tanto en esta tierra con las cosas buenas y malas que pasen, y después de esta vida es lo que jamás va a cambiar, es Jesús, es Dios, así que vale la pena tenerlo en la vida, de verdad vale la pena. Amén. Amén. Muchas gracias, Romina. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, despedimos entonces a Romina, le damos gracias por su compañía el día de hoy. Este ha sido el tiempo de conversación, donde estamos conociendo ciertos corazones de siervo, porque estamos cierto con esta énfasis, un corazón de siervo en este Con Dios Late. Amén. Y bueno, nosotros vamos a ir a una pausa comercial, porque ahí yo quiero saber, bueno, yo y usted quiere saber qué hacemos como congregación, cuándo son nuestros servicios. Ponga mucha atención y a la vuelta ya estamos con ustedes nuevamente. Así es, volvemos. Somos la Iglesia El Camino y te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, en Iglesia El Camino Antofagasta, también en Instagram, El Camino_Iglesia, y especialmente en Twitter, @Camino_Antofa. Te invitamos a ser parte de nuestro canal de YouTube, Iglesia El Camino Antofagasta. Allí encontrarás todo el contenido que tenemos para ofrecerte. Suscríbete a nuestro canal y también activa las notificaciones para que puedas obtener el mayor beneficio de todo lo que compartimos contigo. Te invitamos a ser parte de nuestra iglesia, Iglesia El Camino, una vida diferente. Y estamos de vuelta ya con Dios Late, un corazón de siervo, el ley dominical de la Iglesia El Camino. Sami, ¿qué te pareció recién la entrevista con Romina? Tremenda, la verdad es que hoy salimos así como bien llenos lo que ella decía. La verdad es que lo que Dios le ha mostrado a ella, espero que lo podamos experimentar todos también como congregación. Una muy buena entrevista y le mandamos saludos a la Romy y muchas gracias por haber estado aquí. Y ustedes también ahí vieron los avisos de nuestra congregación, vieron fotitos, que salimos lindos en algunas fotitos, sí. Bueno, todos. Así que los quiero dejar invitados, sí, para que si pusieron atención, hoy domingo a las 18:30 horas en la Torre 2278. Eso lo dije bien. La Torre 2278, para que puedan venir a adorar al Señor. Es un hermoso tiempo, podemos venir también a aprender de su palabra y compartir, amén, por supuesto, los unos con los otros. Qué bueno es vernos también. Así que la invitación está hecha para hoy. Pero ya estamos listos para la segunda parte de nuestro programa, Con Dios Late, un corazón de siervo, y como siempre tenemos a nuestro siervo, nuestro pastor Juan Galleguillos, que está con nosotros porque el día de hoy también va a estar enseñándonos lo que tiene de parte del Señor, por supuesto. ¿Cómo está, pastor? Bienvenido, pastor, un aplauso ahí. Ahí suenan los aplausos espontáneos. Se están sonando. Espontáneos. Sí, bien, gracias al Señor. Aquí estamos bien, gracias a Dios. Felices siempre de poder escucharles. Como saben, siempre estoy detrás de cámara escuchando la primera parte y de verdad que muy sorprendido con lo que Romina nos contaba. Hoy realmente una explosión. Esta chica, yo siempre digo, tú le apretáis el botón y empieza ahí, y empieza a salir palabra de Dios, y de verdad que nos da gusto, que sea parte de nuestra iglesia, que Dios siga transformando su corazón, su vida, y de verdad que yo sé que así como ha sido de bendición para nosotros, estoy seguro que ha sido también de bendición para todos aquellos que han escuchado y aquellos que a lo mejor la ven como muy calladita, sí, muy calladita, tengan tiempo con ella, realmente, aprieten el botón porque realmente Dios les va a bendecir. Así que feliz de compartir ese tiempo con ustedes también. Sí, la verdad que tremendo testimonio, muy buena entrevista lo que Romina nos compartió. Pastor. Sí, el día de hoy venimos a compartir también y avanzando un poco lo que hemos avanzado en este tema de corazón de siervo, ¿no? Que fue
lo que fue nuestro retiro, ya lo hemos comentado varias veces, pero el día de hoy vamos a seguir avanzando con un tema que vamos a seguir hablando acerca de cómo servir. Ya algunas semanas anteriores hablábamos, y aquí está ahí con mi torpedo para que me ayude, hemos hablado acerca de que cómo servir, y tenemos que servir en una atmósfera de amor, en una unidad de espíritu, como decías recién en la entrevista, con una motivación correcta y una humildad, en sumisión, dependiendo del Espíritu Santo en todo, y decíamos sin quejarnos, en la idea de no dando lugar al enemigo, ¿no? Entonces, eso es lo que vimos las semanas pasadas, pero el día de hoy vamos a ir avanzando un poco en esa idea, pero le pusimos como título también ahí dentro de lo que es la miniatura de YouTube y todo lo que se ve, esa idea de como el precio de servir a Dios, el precio de servir, porque hay un precio en términos de servir al Señor. Una de las razones por las cuales invitamos también a Romina u otros es que uno diría, oye, ¿por qué un joven que está sirviendo en la iglesia no está en otro lado, por ejemplo? Porque hay un precio también que significa pagar, entre comillas, ¿no? Muy entre comillas, de estar en una iglesia y sirviendo. ¿Por qué sirve ahí, no en otro lado? De alguna forma uno va entregando tiempo de su vida, entregando sacrificio, va entregando horas, tiempo que no volverá, dice uno, pero que al final uno debiese sentirse muy feliz de personas que entregan su tiempo sacrificialmente para el Señor. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, entendiendo de que debemos de servir sacrificialmente. Y un poco cómo servir, seguimos respondiendo a esa pregunta, y el día de hoy vamos a comenzar diciendo que debemos de servir aferrados a la palabra de vida. Mira, una de las cosas que me gusta mucho de la temporada que estamos viviendo como iglesia es que estamos volviendo a la palabra. ¿En qué sentido? En el sentido no de solo conocerla así como intelectualmente, sino de que apropiarse de la palabra, ¿no? De apropiarse de la palabra, de saber que cuando Dios habla, esa palabra es para mí, ¿no? Siguiendo con esta misma tema de Filipenses 2, capítulo 16, que ha sido lo que hemos estado viendo estas semanas, va a decir así, hablando de cómo servir el apóstol Pablo, dice, aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Mira que me gusta esta idea del apóstol que está diciendo, bueno, ¿saben qué? Ustedes afírmense a la palabra de Dios, afírmense, uno diría las escrituras el día de hoy, afírmense a Jesús y su palabra, ¿no? Para que cuando Cristo vuelva, yo me siento orgulloso de ustedes, como Pablo, de verdad, siendo muy sincero, yo me sentaba allá y cuando escuchaba a Romina decía, oye, que me siento bien por Romina, po. Uno como que dice, oye, qué bacán son nuestros jóvenes, po. Son buenos, po. Son chiquillos que están aprendiendo, son chiquillos, y uno dice, saca pecho, así como dice, estos son mis jóvenes. Un poco esa es la idea del apóstol Pablo, ¿no? Claro, así como que esto estamos formando y damos gracias al Señor, ¿no? Obviamente nosotros somos partecita de la formación que ellos han tenido, pero uno dice, oye, qué bacán, qué rico que sea así, porque, y aquí quiero aferrarme, porque cuando dice aferrarse a la palabra de vida, no es un conocimiento intelectual. Y ahí a lo mejor es un error que podemos comprender, porque tal vez en temporadas anteriores habíamos entendido, no, si es necesario conocer la Biblia. Pero no, realmente, no, cuando hablamos de conocer la Biblia o conocer la palabra, no estamos hablando de un conocimiento intelectual. Por ejemplo, yo siempre digo, tú podías haber ido a un estudio bíblico y saber que, no sé, uno de los mandamientos era no mentirás. Pero tú ibas sabiendo, sí, yo sé, no hay que mentir. Y lo conoces, o lo sabes, entre comillas, pero era yo un mentiroso toda la semana. Exacto. Entonces, aferrarse a la palabra de vida es algo diferente. Claro. No sé si a ustedes le hace esa diferencia. Yo creo que antes teníamos, en temporada anterior, esa idea de que teníamos que aprender las cosas porque era necesario aprenderlas. Pero no necesariamente se nos ponía el énfasis tanto en vivirla. O si se ponía, como que dejábamos pasar las cosas, ¿no? Yo creo que el pastor tiene relación con lo que también hemos aprendido este último tiempo. Cuando conversábamos, ¿cierto? Cuando estábamos en la comida divina, acerca de que por qué para la gente del tiempo de Jesús le fue fácil poder oír el mensaje de Jesucristo o seguirlo en comparación con los fariseos del momento. Y era porque al final mucho conocimiento, mucho tratar de somos los intérpretes de la ley, pero de vida no había nada. Claro. Y yo creo que eso es lo que usted está tratando de enseñar al día de hoy, que al final más que el conocimiento, más que decir yo soy un erudito en la palabra, es
bueno, que Ponerlo en que eso práctica en la se misma y vea se reflejado refleje en tu vida. Exactamente. Quito sí. la palabra de la... Sí. Claro, es la idea de que no se trata de aprender el concepto, Claro. sino de transformación de vida. A mí me gusta mucho esa, de las frases que yo acuño, esa que para mí el Evangelio no se trata de transmitir información, sino de transformación. O sea, yo puedo mantener a mucha gente informada, pero jamás ha sido transformada. Y la verdad que nosotros necesitamos gente transformada, por eso dice, asidos, pegados, aferrados a la palabra de Dios. Y me gusta mucho, como te decía, esa idea de que el apóstol Pablo se siente orgulloso. Dice, me gusta esta idea de decir, oye, que cuando Cristo vuelva, ¡ay, qué bacán que ustedes estén haciendo lo que yo les dije que hicieran! Claro. Y entendiendo un poco esa idea, como yo decía, como la idea del papá orgulloso, ¿no? De ese papá orgulloso que, hoy, ¿sabes qué? Que tú lo enseñaste toda la vida, que le entregaste y al final, ¡ay, qué bien! Valió la pena todo lo que le enseñé, ¿no? Y por ahí va un poco esa idea de que nosotros, aquellos que de alguna forma incluso tenemos un tipo de liderazgo, podamos enseñarles a otros, transmitirles, tratar de ser coherentes, en no solo en dar información, sino que entregar también transformación, para que ellos también, en las próximas generaciones, vivan de la misma manera. No solamente lo transmitan oralmente, no esa idea del profesor-alumno que solamente para pasar test o pruebas, Claro. sino de que lo vivan. Y yo creo que ahí pasa una diferencia en el servicio que nosotros tenemos que cambiar. Yo creo que, y Pastor, ahí comentando lo que usted decía, lo repetimos también el domingo pasado en el programa anterior, el hecho de que mucha gente no logra que con nuestras palabras sean llevadas a una transformación porque nos ven en nosotros esa transformación. Claro. No somos el ejemplo, entonces podemos decir muchas cosas, pero no reflejamos nada. Como usted decía el domingo, like para Jesús, like con ese mensaje de Jesús, pero voto para abajo con la iglesia, porque Claro. al final estamos transmitiendo otra cosa que es totalmente diferente a lo que hablamos. Y eso ya es de alguna manera lo que dice aquí el apóstol, es aferrarse a la palabra. Que al final, más que conocimiento, sea vida. Eso. Estaba pensando en esa idea de que al final dice, me siento orgulloso de no haber corrido la carrera en vano. O sea, a ver, insiste también la idea de que a lo mejor algunos corrieron la carrera en vano. O sea, perdón. Sí, o sea, de si que, lo dices porque puede ser. es como que, claro, o sea, es como decir, oye, mira, llegar al final de los videos, mira, aprendí esto, estudié esto, y la verdad que no vale la pena mucho. Es como, ¿qué? Yo digo, no, pues, o sea, yo si todo lo que hacemos, que valga la pena, que el trabajo en el Señor no es inútil. O sea, el gastarse en el Señor no es inútil. Uno dice, ya, una chica de 21 años como la Romy, o cualquier joven que a lo mejor está ahí, desgastarse en el Señor a esa edad, pucha, que bueno. Hay un sacrificio que hay detrás. Por eso hablamos del precio de servir a Dios. Hay un precio que pagar. Por supuesto, lo hablábamos hace una semana atrás. De repente la gente se te puede burlar, te pueden hacer bullying, entre comillas. No sé, hay un montón de cosas que pueden pasar. Pero cuando estás sirviendo al Señor, la cosa cambia, ¿no? Tú sabes que le estás sirviendo a tu Señor, a tu Salvador. Y me gusta mucho esta idea de aferrarse a la palabra de vida. Pero para eso, ojo, para poder servir al Señor bien, hay que conocer la palabra también, ¿no? Sí. Sí, por supuesto. Y ahí es cuando yo creo que tenemos que tener una idea de decir, ok, ¿conocemos la palabra de Dios o no la conocemos? También creo que es en algo que a veces nosotros quedamos en deuda, en términos de que no solo pueden existir las dos cosas, nos aferramos a las palabras de manera como de los fariseos, ¿no? Y que no llevamos a la práctica, o la otra, que solamente nos quedamos en la experiencia y nada de palabra. Entonces necesitamos, sí o sí, asirnos a la palabra de vida, porque es la palabra que va a hacer crecer nuestro espíritu y avanzar en él. Volvamos a la Biblia, chiquillos. Romina lo decía recién en la entrevista, ¿cómo es posible superar o enfrentar todas estas cosas que la sociedad o que el entorno hoy día nos entrega? Y decía, conociendo de la palabra, porque efectivamente, ¿cómo vas a ver a alguien si es que lo que nos está entregando la sociedad es de acuerdo a la palabra o no está de acuerdo a la palabra si ni siquiera conozco la palabra? Entonces eso también es un tema importante, como usted decía. Claro. Pero mira, no solamente en esta idea de aferrándonos a la palabra es un punto. Otro punto también que a nosotros nos va a ayudar mucho a entender cómo debemos de servir, o incluso este precio ya de servir, ya es sacrificialmente, lo vamos a decir así. A ver, servir a Jesús sí o sí infiere un sacrificio.
Puede ser, no sé, de tu tiempo, de tu vida. En general Dios nos pide todo, ¿ah? Pero en la vida natural, digamos. O sea, hay sacrificios que hay que hacer. Nosotros mismos, o sea, hoy día estamos acá y corrimos como locos para hacer esto, y muchos sacrificios que se tienen que hacer, ¿no? Para poder estar realizando las cosas que uno siente que Dios lo está invitando a hacer. Pero es interesante que Dios nos pida aún más. A veces pensamos que hacemos algo y que estamos sacrificándonos para el Señor, pero sabes que siempre hay más. Siempre hay más que Dios te pueda pedir. Y ahí quisiera compartir con ustedes una de las cosas que también el apóstol Pablo va a seguir contando en el siguiente versículo de Filipenses 2, capítulo 17. Va a decir así: sin embargo, me alegraré, y está hablando de la alegría, aun si tengo que perder la vida, wow, derramándola como ofrenda líquida a Dios. ¿Les puedo explicar eso? Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Wow, tenemos aquí la idea del apóstol Pablo que dice, ok, perder la vida, incluso. Yo siempre pienso cuando leo estos textos así, estaba recordando cuando yo nunca fui militar ni nada, pero recuerdo que antiguamente se hacía, hasta el día de hoy se hace el juramento a la bandera, ¿no? Sí. Y una de las partes que el juramento a la bandera dice, juro por Dios por esta bandera, y empieza así el tema, no me acuerdo, perdón, pero sí, dice dar mi vida por ella si fuera necesario. Entonces la idea de dar la vida, si fuera necesario, por la patria o por una causa específica en cualquier sector. Pero en este caso, el apóstol Pablo dice, o sea, yo me alegro si aún tuviera que perder la vida derramándola. Y la verdad que si conocemos su historia, ciertamente fue así. Sí. O sea, él derramó su vida, ¿no? Estaba leyendo que la tradición declara que Pablo fue torturado y decapitado en los tiempos de Nerón emperador en el año 67 después de Cristo. ¿Okay? Eso es lo que cuenta un poco la tradición. Y no solamente él, si tú ves el listado de todos los discípulos. Todos los discípulos murieron. Excepto Juan, que se supone que probablemente estuvo en la isla de Patmos. Pero en general, todos decapitados, Pedro, crucificado al revés, algunos atravesados con espadas. No sé, hay tanta historia. Y la verdad, y a veces nosotros... Eso pensaba yo, los discípulos, y bueno, tuvieron que morir de una manera por Cristo, y a veces nosotros nos quejamos por cosas mucho más simples, de que no sé, pues estamos cansados, de que, no sé, muchas cosas, no almorzamos, exacto, el tiempo solamente. Y los discípulos dieron la vida, y nosotros también tenemos que estar dispuestos a dar la vida por nuestro Señor. Estaba pensando en ese día porque uno siempre dice, Jesús dio la vida por nosotros. Y bien, amén, gloria a Dios. Pero no nos damos cuenta que otros, anteriormente a nosotros, dieron la vida para que nosotros estemos en el lugar donde estamos. Amén. O sea, los apóstoles y en la historia cristiana. También. Todos aquellos que fueron perseguidos, mártires de la fe, personas que nosotros decimos, ok, no sé, tenemos la Biblia traducida a nuestro idioma, en razón de hombres que dieron su vida por la causa de Cristo. O sea, y hubo sacrificio. Y a nosotros hoy día es tan fácil que a veces olvidamos esto. A veces olvidamos esto. Se nos hace falta. O sea, tenemos los medios de comunicación, estamos saliendo por YouTube, estamos todo bien, entre comillas. Pero ojo, y hoy día mismo hay gente que está en otros países, en este mismo instante, siendo perseguida por causa de su fe. Entonces, hay una cuota de sacrificio que nosotros no entendemos. Me gusta mucho, lo tenía anotado ahí, de que cuando Pablo dice de que perder la vida derramando como ofrenda líquida a Dios, en la otra versión habla de libación. ¿Y qué es lo que era la libación? La ofrenda líquida. Era una ofrenda que tú entregabas, digamos, era derramando vino, derramando aceite, pero era una ofrenda líquida, ¿no? Era una ofrenda que se entregaba a los dioses, porque era también algo que ocurría en distintos lugares, pero dentro del movimiento judío, era una ofrenda que se derramaba líquido, que en este caso podía ser, como te digo, aceite, ¿no? Por ejemplo, o vino. Entonces, a ver, cuando él declara eso de la ofrenda líquida, está diciendo, yo estoy dispuesto a derramar mi sangre. Así como Cristo derramó su sangre, él está dispuesto a derramar su sangre. Está hablando el apóstol Pablo, por causa de sus discípulos. Y nosotros
a veces no estamos dispuestos a derramar ni una lágrima. A veces no estamos dispuestos ni a levantarnos temprano, puede ser, entre otras cosas. Claro. No estamos dispuestos a lo mejor, hoy que hace tanto frío en Sí. la tarde, no quiero ir a la reunión. Hoy día a la tarde venga, no se quede en la cama, ahí venga a la 30 reunión. horas. Hay que un sacrificio. A veces ni siquiera uno dice decirle esas cosas sacrificio. ¿Ah? Claro. Sí. Pero, pastor, una pregunta, una duda, porque también muchas veces hemos escuchado sermones, personas que han predicado y que hablan acerca de que si uno siente que está haciendo como un sacrificio por seguir al Señor, no está en la senda correcta. Como que no debiera ser sacrificial el seguir a Cristo, debiera ser algo natural. ¿Cómo se contrapone eso a esto? Justamente con lo que viene. Ya. Justamente con lo que viene. Porque la tercera parte, inmediatamente que él después que habla de sacrificio, él va a decir impartiendo gozo y regocijándose. Es el tercer punto. ¿Por qué? Porque dice, y yo quiero que todos ustedes participen de esta alegría. A ver, ¿cómo? La alegría de ¿Cómo? La alegría del que me corten la cabeza. ¿Ah? ¿Y eso le pasó al apóstol Pablo? Le cortaron la cabeza. Claro. O sea, eso hace la diferencia. Y un poco lo decía Romina también cuando hablaba. Cuando servimos, pero servimos con poco gozo, servimos quejándonos, servimos esto como con una carga encima. Ya hay un problema. Cuando estamos hablando de un sacrificio, estamos hablando de que, claro, yo doy más de lo que Dios me pide, pero hay detrás de eso una alegría, hay un gozo diferente. Mira, lo voy a leer el versículo y después voy a decirlo para dar el punto. Porque continúa diciendo el apóstol Pablo, y quiero que ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Usted no, está diciendo, ok, gocémonos. Bueno, el apóstol Pablo, Jesucristo mismo lo dijo. Bienaventurados sois, gócense, dichosos son cuando los vituperen, cuando los griten, cuando sean perseguidos, cuando los azoten, cuando digan cosas en contra de ustedes mintiendo. Alégrense. ¿Cómo me voy a alegrar? Claro. O sea, ahí está la diferencia. Y ahí creo que calza muy bien, ¿no? Esa idea de sacrificarse, pero como una carga, y estoy pobrecito de mí, todo. No, eso no estamos hablando de eso. Estamos hablando de aquellos que entienden y comprenden que tienen que dar una milla más, tienen que avanzar un poco más. Pero ¿sabes qué? Que cuando termina el día, y eso lo escribí también, que cuando termina el día, tú a lo mejor puedes terminar exhausto. Pero ¿sabes qué? Tú terminas con un buen cansancio. Sí. No ha pasado. De repente estamos en la iglesia, no sé, terminamos el retiro. Estábamos Cansadísimos todos. Pero terminamos como así, como, wow. Sí. Qué buen cansancio. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Es como, wow. Y todos Mañana estábamos a la cansados, noche. ojo que hasta los mismos hermanos también, muy cansados, pero estábamos ahí. Claro. Y todos vivimos eso, así que no. Sí, No es sé si así, se entiende. sí. La idea del sacrificio, se sacrificaron todos, tuvieron, no sé, escucharon 10 predicaciones en un día, no sé, una maratónica de cosas. Pero era un buen cansancio. Entonces, a eso me refiero yo. Por eso que al final termina, dice, impartiendo el gozo y regocijándose. Alégrense. No solamente dice, yo me gozo, no solamente yo me alegro, sino dice, alégrense conmigo. A pesar de que ese sacrificio sea diferente. Alegrarnos en el sacrificio, ¿no? La idea de terminar exhaustos, como decíamos, pero con un buen cansancio. Pero aquí está el tema. ¿Hasta qué punto nosotros vamos a estar dispuestos a decir, Señor, ¿sabes qué? Te entrego una hora más de mi vida. Te entrego, bueno, al final tenemos que entregarle todo al Señor, ¿no? Pero esa idea de dar un poco más. De dar un poco más. Hay un precio que servir a Dios y ese significa que Dios te pide toda tu vida. Pero yo igual entiendo que no necesariamente todos están dispuestos a hacerlo, lamentablemente. Pero la iglesia, si es iglesia, debes estar dispuesta a hacerlo. Si eres discípulo, debes estar dispuesto a dar tu vida completamente. El que quiera conservar su vida, la perderá, dice. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la ganará. Y ya está. O sea, uno diría, ok, de todos estos años que he vivido, a lo mejor he perdido muchas cosas que pudiésemos haber tenido, pero ¿sabes qué? Estamos ganando lo mejor. Tú estás ganando lo mejor.
los chicos jóvenes, no sé, estaba Romina u otros que estaban ahí, dirán, oye, a lo mejor te estás perdiendo cosas que otros están diciendo, oye, estoy disfrutando, estoy pasándolo chancho, estoy haciéndolo todo bien y estás perdiendo cosas. No, estás ganando lo mejor. Y creo que ahí hay un mensaje también para nosotros de que debemos de, y volvernos, aferrémonos a la palabra vida. Sacrifiquémonos, porque hay que sacrificarse, ¿no? En el buen sentido de la palabra, de dar una milla más. Pero que eso nos lleva a un gozo, a un regocijarse. Yo ahí había una cosa con la cual quería terminar. Hay una amiga con la cual conversamos hace un tiempo atrás, que ella es misionera. Y ella está dispuesta a irse a un país asiático, no lo decimos por razones de seguridad, pero ella está dispuesta a irse a un país asiático. Y en una conversación, esto lo he contado en algunas ocasiones, estábamos en otra ciudad y hablábamos y conversábamos con ella, una chica muy joven, y yo le decía, oye, pero tú te vas a ir para allá, pero tengo la confianza para hacerlo. ¿Y tú estás segura? Porque, o sea, tú te vas a ir a morir para allá. Claro. O sea, es una gran probabilidad de que o te maten o te mueras allá. Y me decía lo siguiente, dijo, ¿sabes qué, Juan? Yo estoy claro. O sea, yo estoy claro que yo quiero que me entierren allá. O sea, y tú decís, o sea, sí. O sea, sí estoy dispuesto a que si voy para ese país que es complejo y todo el tema, yo sé que no voy a llegar y no voy a volver. Probablemente. Y de ahí como que tú te quedas con una reverencia así como, ¡wow! ¿Por qué? Porque para nosotros las cosas se dan fáciles. Sernos muy sinceros. Para ti y para mí se nos da fácil. Y a veces nos quejamos, perdón, volviendo a la prédica la semana pasada, nos quejamos por todo, que estoy enfermo, que me pasa esto, pastor, que eso me duele la espaldita. Perdón que sea irónico. Pero hay otros que están dispuestos a dar su vida por la causa de Cristo. Y ahí hay un precio de servir a Dios que creo que como iglesia no hemos demostrado. Wow. Se me viene a la mente, pastor, no sé si vendrá al caso, pero se me viene a la mente esta historia cuando el joven rico se enfrenta a Jesucristo, de alguna manera justificándose todas las cosas que hacía. Pero yo creo que cuando Jesucristo le dice, das todo lo que tiene y entrégalo, ese es ese paso más allá, pues, el ir un poco más allá. Yo creo que eso también es parte de lo que Dios nos está pidiendo el día de hoy, que ese servicio sacrificial implique, como usted decía, un gozo en él, pero el tener la disposición de poder ir a ese paso más allá, en lo que hay que renunciar, en lo que hay que hacer, en lo que hay que entregarle a Dios, en lo que hay que dejar de lado para poder dar ese paso más. Yo creo que eso es como también importante, me imagino, en este proceso de un corazón de siervo. Lo que pasa es que el servicio renuncia. Servicio renuncia, bueno, mejor, vida de discípulos renuncia. El que no se niega a sí mismo y no toma su cruz, pero en otro texto va a decir, no es digno de mí. O sea, si no estás dispuesto a morir, no es digno del Señor. No hablamos de esto muchas veces. Pero, ¿por qué no hablamos? Porque no es popular, porque no saca tanto amenes, porque, no sé, oye, pero es lo que dice la palabra y a veces nos quedamos aquí y seguimos formando, y se lo he dicho a los jóvenes también hace una semana, seguimos formando esos lindos grupitos de jóvenes, lindos grupitos de iglesia, lindos, que estamos como todos felices cantando Kumbaya. Y la verdad que no es eso la iglesia del Señor. La iglesia del Señor necesita respuestas radicales para avanzar en los propósitos del reino de Dios, que nos va a traer gozo, nos va a traer obviamente esa impartición de gozo, pero también hay una cuota de sacrificio o un entendimiento, una revelación que tiene que venir sobre cómo debe ser nuestro servicio. Hoy día una palabra un poquito más fuerte, no sé, ¿verdad? Sí, se me viene a la mente, se me han venido a la mente muchas cosas, algo del retiro cuando el pastor Gabriel fue como muy así como enfático en decir algo que yo creo que para muchos nos quedó así como wow, pero tiene razón cuando dijo no sacamos nada con ser creyente, todo el mundo cree, hasta los demonios, estamos al mismo nivel de los demonios, porque los demonios también creen, y acá el paso es ser discípulo del Señor, y eso es diferente. Sí, ser creyente te iguala a un demonio.
Listo. Tal cual. Ah, ¿te creyente? Ah, qué bueno. Igual que un demonio. Un demonio cree. La diferencia es pasar de ser creyente a ser discípulo. Y el discípulo, bueno, es todo lo que hemos hablado. Se somete, un discípulo tiene una experiencia con el Espíritu Santo, está aferrado a la palabra de vida, renuncia y todo lo que hemos visto. Amén, tremendo. Y sí, muchas veces ya como para ir concluyendo, pero muchas veces como que no estamos dispuestos a dejar lo que el mundo nos ofrece. Muchas veces cuando escuchaba a la Romina, ¿cierto? Ella nos decía de su experiencia. Sí, a veces estamos rodeados de tantas cosas, a veces nos olvidamos de los que otros tuvieron que pagar por amor a nuestro Señor, por seguirlo. Y por darnos la oportunidad de conocernos nosotros también. Exacto. Entonces, muchas veces, como decía el pastor, tenemos que tomar nuestra cruz, ¿cierto? Dejar nuestro viejo yo, tenemos que seguir al Señor, tenemos que ser capaces de dejar el mundo y de poder servir con sacrificio, por amor a Él, estar dispuestos a morir también por Jesús, así como Él lo hizo con nosotros. Y muchas veces no nos hace clic o nos olvidamos o vivimos en lo que ustedes decían, por lo bonito nomás, en lo que... Y no, la verdad es que es una enseñanza fuerte, como usted decía, pero algo que nos tiene que llegar al corazón, nos tiene que hacer cambiar el chip, como siempre digo. Y el precio, ¿cuál es el precio de servir a Dios? El precio fue la sangre de Jesús derramada en la cruz y que nos invita a nosotros, y que nos vamos a ver la próxima semana eso, pero nos invita a nosotros también que hagamos lo mismo. Es increíble eso. Bueno, chiquillos, como siempre, se nos hace corto, pero es espectacular estar acá. Yo siempre les animo a ustedes, iglesia, y a todos los amigos que están detrás de pantalla, que si quieren escuchar esta palabra, también vengan la tarde o aquí a la Torre 2278, porque aquí profundizamos mucho más acerca de esto, oramos, ministramos de parte del Señor una palabra también. Así que les invitamos también para que sean parte también de esto y obviamente seguiremos la próxima semana hablando acerca del corazón del siervo. Así que bendecidos, buen tiempo. Muchas gracias, pastor, gracias a todos por la palabra y por lo que pudimos conversar el día de hoy, entender y abrir nuestra mente y corazón. Bien, como decía el pastor, como decíamos nosotros, ya se nos acabó el tiempo, pasó volando y ya nos tenemos que despedir. Sin antes, por supuesto, dejarlos invitados para hoy, no se lo puede perder, 18:30 y, por supuesto, la transmisión a las 11:30 de la mañana hoy día para que pase el link, lo comparta con su familia, con sus amigos. La verdad es que es una palabra y un testimonio bastante tremendo, va a ser de tremenda bendición también para usted. Así que nos vamos despidiendo. Sí, yo me estoy despidiendo, la verdad que estoy con un corazón bastante llenito, como se puede decir. Muchos, me imagino que de alguna manera como que se impresionan, quizás algunos no comprenden incluso este formato de este ley, de este con Dios late, ¿cierto? Pero usted ve, así de esta forma también, por supuesto, la palabra del Señor se entrega, se profundiza, se aprende mucho, así que yo creo que el Señor por algo nos ha dispuesto este tiempo para poder hacerlo de esta manera. Así que sea tremendamente bendecido. Les esperamos todos los domingos a las 11:30 de la mañana y como decía Sammy, hoy a las 18:30 horas en la Torre 2278. Nosotros ya nos estamos despidiendo. Sí, un hermoso programa con Dios late, un corazón de siervo, el late dominical de la Iglesia El Camino. Amén. Sean todos muy bendecidos. Bendecidos y los esperamos hoy. Que Dios los bendiga y le mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Muchas gracias por la transmisión y la sintonía. Chao, chao. Que estén bien.